Muy buenos días, querida iglesia, ¿cómo están? Un abrazo para todas las personas que nos acompañan esta mañana de domingo. Continuamos con lo que las escrituras nos vienen enseñando, nos han dado mucha luz, nos han ido orientando acerca de cómo debemos llevar una vida cristiana real, lo que significa e implica realmente llevar una vida consagrada a Dios. Y tal como la palabra nos lo muestra en el Salmo 119, pues las escrituras son esa luz que alumbra nuestro camino, que son esa luz que alumbra en nuestras vidas. De tal manera que cumpliendo, sabiendo lo que nos enseñan las escrituras, pues sabemos lo que debemos hacer para agradar a Dios y cómo debemos comportarnos y qué acciones y decisiones debemos tomar en nuestro diario caminar cristiano. Hoy continuamos avanzando con el tema de lo que implica y de lo que nosotros debemos hacer para llevar una vida consagrada a Dios. Y para ello, el siguiente punto que vamos a tratar es que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Así como lo veíamos que teníamos que llevar una vida de oración, una vida de lectura constante de las Escrituras, una vida de obediencia, de rendición a nuestro Señor, pues también tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y no que estas cosas se puedan practicar por separado. El hecho de que las estemos estudiando y las estemos viendo por separado no implica que yo puedo sacar solamente una, practicar solamente una y las otras no. No, están entretejidas y funcionan de una manera unánime. ¿Para qué? Para que nuestro crecimiento sea real, para que realmente llevemos una vida conforme a la voluntad del Señor. Son cosas que son coincidentes la una con la otra. Entonces no se pueden llevar por separado realmente. Entonces quiero que veamos el día de hoy lo que significa ser llenos del Espíritu de Dios. Y quiero que lo hagamos a través de las Escrituras. Este es un tema que es doctrinal, es decir, está en las Escrituras. La palabra habla de la llenura del Espíritu Santo. No podemos omitirlo y no podemos decir que es un término acuñado o cosas por el estilo, no. Es un tema doctrinal, está sustentado bíblicamente, está en las Escrituras y pues lo vamos a ver a profundidad. Tristemente este tema se ha llevado demasiado al misticismo. Tristemente todo este tema, todo tema que tiene que ver con el Espíritu Santo, por lo general se ha llevado a fábulas, tristemente. Y hoy en día lo han llevado a un sensacionalismo, a manifestaciones exageradas y que son antibíblicas. Tristemente se ha llevado este tema hacia eso. ¿Pero por qué? Porque no se tiene un conocimiento de lo que es realmente ser llenos del Espíritu Santo, no se tiene un conocimiento de lo que realmente implica la llenura del Espíritu. Y muchos creyentes no saben con certeza qué es ser lleno del Espíritu Santo. Uno lo lee en las Escrituras, uno lo ve, dice ser llenos del Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo, pero pues uno dice, bueno, realmente qué significa ser lleno del Espíritu. Y si yo le preguntara a alguien en este momento y me lo tuvieran que contestar ya de inmediato, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué responderías tú? ¿Qué conoces o qué tienes tú de idea acerca de lo que es la llenura del Espíritu Santo? Ahí es importante que lo veamos. Y es que esto es algo fundamental. Cada vez que tú vayas a responder algo que es bíblico, tú no lo puedes responder con yo creo, yo pienso. No, tiene que ser sustentado bíblicamente. Si hay algún tema que tú no conoces o que tú no sabes, es supremamente importante decir, bueno, no, este tema aún no lo he profundizado. Cuando lo lea, cuando lo estudie a través de las escrituras, en ese momento podré dar una respuesta acertada, una respuesta correcta conforme a lo que las escrituras pues nos dicen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tristemente muchas personas no conocen del tema, no saben lo que significa ni lo que implica la llenura del Espíritu Santo y defienden unas posturas antibíblicas y unas posturas supremamente fantasiosas acerca de este tema y las defienden con capa y espada, como se dice coloquialmente, sin tener un conocimiento a trasfondo. Por eso es tan importante
ser bíblicos, conocer los temas bíblicamente, escrituralmente. No que porque fulanito me dijo, porque sutanito me dijo, no, porque yo corroboro, soy diligente. En mi iglesia, en mi congregación me enseñan algo, soy diligente, voy a las escrituras, me sumerjo en las escrituras, estudio el tema y corroboro que lo que me dicen sí es correcto. Esa es la manera, así es como se debería hacer. Y espero que lo comencemos a practicar y que en Tierra Deseable se comience a practicar. Entonces, antes de profundizar más en el tema, voy a hacer una diferenciación y es bueno que expliquemos la diferencia entre ser llenos del Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo, porque muchas personas lo ven como algo similar, o sea, como lo mismo. Es decir, recibo el Espíritu Santo y me lleno automáticamente con él. Entonces lo ven de esa manera, entonces se llegan a ver cosas, corrientes doctrinales que llegan a pensar, por ejemplo, que la gente se salva porque dice una oración, pero después reciben al Espíritu Santo y se llenan con él. Entonces dicen, después recibió la llenura del Espíritu Santo, como si la llenura del Espíritu Santo fuera algo que cayera mágicamente, y vamos a ver que no es de esa manera. Tú eres salvo una vez te arrepientes, confías en el Señor Jesucristo, le entregas tu vida a Él, y en ese momento automáticamente recibes el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener muy claro eso y hacer esta diferenciación, es fundamental, porque si llegásemos a pensar de esta manera, por ejemplo, pues veríamos como que las personas son salvas a medias, es decir, recibieron la salvación, pero después, tiempo después, por hacer una cantidad de cosas, y muchas personas llegan a pensar que toca ir a encuentros, toca un montón de reuniones, grupos de oración y no sé qué cosas para que las personas reciban el Espíritu Santo. Entonces quedan como a medias, porque reciben la salvación, pero mucho tiempo después, dependiendo lo que hagan, van a recibir el Espíritu Santo. Y esto no tiene sentido, porque pues definitivamente la palabra nos lo muestra de la siguiente manera. Cuando recibimos el Espíritu Santo es porque ya en ese momento hemos sido sellados, recibimos la salvación, pues el Espíritu Santo es la garantía. Hay quienes llegan a pensar que hay varios tipos de bautismo, que el bautismo en agua y que luego el bautismo en el Espíritu Santo. Y pues no, eso contradice totalmente las Escrituras. Vamos a Efesios 4, del 4 al 6. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Las Escrituras son claras en estos temas. Hay un solo bautismo, que es el bautismo del Señor. Recordemos las palabras de Juan el Bautista. Dice, yo bautizo con agua, pero vendrá después de mí, hablando del Señor Jesucristo, vendrá uno más grande que bautizará con el Espíritu Santo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo una vez que nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Cristo. Es algo que no depende de nosotros. Aquí es donde tenemos que tener eso en cuenta. Eso no depende de nosotros, depende de Dios. ¿Por qué? Porque es don de Dios, Efesios 2:8. Es decir, recibimos al Espíritu Santo de manera inmediata, porque el Señor nos entrega la salvación y precisamente el Espíritu Santo es esa garantía de que somos salvos. Nos lo entrega inmediatamente. Efesios 1:14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. No es posible, bíblicamente hablando, que seas salvo y que tiempo después recibas el Espíritu Santo para que seas lleno con él. No es bíblicamente. Es como si tú recibieras la salvación y Dios se demorara un tiempo en darte la garantía de que eres salvo. Entonces te mueres y ¿qué pasa? Te mueres y todavía no has recibido la garantía, entonces
¿cómo quedas? ¿En dónde quedas? ¿En el limbo? ¿En el purgatorio esperando a que se solucione tu situación jurídica? No, no tiene sentido para nada. Automáticamente tú recibes al Señor Jesucristo, tú te arrepientes y lo recibes en tu vida, automáticamente el Espíritu Santo te es dado por Dios. Y es algo en lo que tú no tienes nada que ver, no tienes nada que hacer. Eso es don de Dios. Dios te lo entregó, Dios te lo dio. No porque hicieres absolutamente nada, la misma palabra nos lo dice. No por obras para que nadie se gloríe, sino que es don de Dios. Entonces, muchas de estas fábulas alrededor de este tema y de estas supuestas doctrinas que surgen a raíz de esto es porque no saben hacer una diferenciación entre lo que es recibir el Espíritu Santo, bautizarse con el Espíritu y ser llenos del Espíritu Santo. Pero quiero que sigamos mirando más evidencias acerca de lo que es recibir el Espíritu Santo y que lo recibimos inmediatamente apenas nos arrepentimos. Efesios 1:13 dice: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Podemos ver escrituralmente que el recibir el Espíritu Santo, una vez nos arrepentimos y creemos en el Evangelio y creemos en Jesucristo, es algo inmediato. Nadie lo puede lograr por su propia cuenta, sino que simplemente el Señor nos lo da. ¿Para qué? Nos identifica ya como hijos suyos al darnos el Espíritu Santo. Él es el que nos lo da y nos lo da automáticamente. Dice, cuando creyeron en Cristo. No dice cuando hicieron la convención tal o que tienen que hacer tantos encuentros y ahí sí recibir el Espíritu Santo, no. Dice, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, o sea, de su propiedad. ¿Y cómo nos identifica como su propiedad? Al darnos al Espíritu Santo. Es algo automático, es algo que sucede de una. Entonces, no es en ningún tiempo después y cosas por el estilo. Si lo vemos a la luz de la palabra, es algo inmediato. Y nosotros no tenemos no hacemos nada ahí al respecto. Es decir, es algo que se nos sale de las manos. Nosotros no podemos hacer nada ahí. Dios nos da el Espíritu Santo porque así se le plació y no es algo que nosotros nos hayamos ganado y no es algo que nosotros hayamos conseguido. Es algo que el Señor nos regala. ¿Por qué aclaro tanto esto? Porque el recibir el Espíritu Santo en tu vida, pues es algo que es algo en lo que tú no participas, es decir, es algo que se te sale de control, recibir el Espíritu Santo. Pero llenarte del Espíritu Santo sí que pertenece a las decisiones que tú tomes. Entonces ahí está la diferencia. Tú recibes al Espíritu Santo no porque hagas algo, porque eso es un don de Dios, pero para ser lleno del Espíritu Santo tú sí tienes que participar. Esa es la gran diferencia. Y ya vamos a llegar allí precisamente y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Entonces, recibir el Espíritu Santo es algo automático y dado por Dios y nada ni nadie puede intervenir en eso. O sea, nadie se puede oponer tampoco, nadie puede llegar a arrebatarte eso, no. Es algo que el Señor hace porque así se le plació, así fue su voluntad y tú no tienes absolutamente nada que ver. Y eso lo podemos ver en las Escrituras. Por ejemplo, cuando leemos en Hechos de los Apóstoles, que pues estos textos de Hechos de los Apóstoles nos dan la evidencia clara de cómo era la iglesia primitiva, de cómo se expandía el Evangelio de Cristo por todo el mundo, por Asia, por toda esa parte del Medio Oriente y todo eso, pues podemos ver que las personas escuchaban el mensaje, ¿cierto? Creían en Jesucristo y recibían el Espíritu Santo, ya, así, automáticamente. No tenían que hacer absolutamente nada más. Ahora, ¿qué es lo que sucede con algunas enseñanzas
que circulan actualmente en el cristianismo basados en estos textos de Hechos de los Apóstoles. Nosotros no podemos sacar una doctrina de un texto histórico, nos sirve para ver la evidencia de lo que sucedía. Entonces evidentemente podemos ver que las personas creían y recibían el Espíritu Santo, se convertían miles a veces en ocasiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros cogemos esto, sacamos doctrina de un texto histórico y además cogemos pasajes y los sacamos de contexto, pues vuelve y se transgiversa este tema de recibir el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo, se transgiversan de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque algunas personas, pues hablando en lo que dicen Hechos de los Apóstoles, algunas personas recibían el Espíritu, o sea, creían en el Señor Jesucristo, creían en el Evangelio, recibían obviamente automáticamente el Espíritu, pero entonces dice la palabra que entonces hablaban lenguas y profetizaban. Y esto sucede en varias ocasiones, bastante, o sea, es seguido en Hechos de los Apóstoles. Y entonces a raíz de esto, a raíz de estos versículos, las personas, cuando sacan esto de contexto, llegan a decir llegan a crear doctrinas como las siguientes. Por ejemplo, si la persona no habla en lenguas, es porque no ha recibido al Espíritu. Entonces esto es algo que, pues primero es antibíblico, que ellos hubieran recibido el Espíritu Santo y por gracia del Señor hayan recibido dones en ese momento para dar precisamente más evidencia del poder del Señor y la manera en cómo se evangelizaba en ese momento, no implica que una persona que no hable en lenguas no tenga el Espíritu Santo. Entonces se comienzan a transgiversar este tipo de pasajes históricos además y pues definitivamente se comienzan a crear doctrinas que están totalmente alejadas de la Escritura. Entonces, la pregunta es, si no tiene el don de lenguas, entonces no es salvo. O sea, no ha recibido al Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Entonces volvemos a lo mismo. Vuelven a decir, no, sí es salvo, pero le falta recibir el Espíritu Santo. Entonces en ese momento, cuando recibe el Espíritu Santo, es cuando se comienza a hablar en lenguas, entonces es evidente que ya tiene el Espíritu Santo. Entonces contradeciría toda la Escritura, que podemos ver que una vez que creemos en Cristo, somos sellados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la garantía de que somos salvos, es automático, entonces estaríamos contradiciendo las Escrituras. Además, esta doctrina se puede pues fácilmente desmentir, sencillamente con las Escrituras. La pregunta es, ¿una persona ha nacido de nuevo, es decir, es salva, y esto se evidencia por hablar en lenguas o se evidencia por los frutos que dé la persona? La palabra es muy clara que por los frutos se conocen las personas, no por los dones, no por hablar en lenguas o por evidenciar otros dones. Es decir, las personas dan evidencia de su salvación, de que han sido regenerados, de que han nacido de nuevo, por los frutos, no por los dones. Incluso este tema de los dones y todo eso lo vamos a ver, vamos a iniciar en el futuro una serie que pues donde profundizaremos acerca de estos temas. Pero es necesario tocarlo ahorita, es necesario poder ver el panorama de una manera general. ¿Por qué? Porque pues es un tema muy importante que vamos a tratar hoy, que es el ser llenos del Espíritu, y está muy relacionado con esto. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu Santo reparte y da los dones como Él quiere, a quien Él quiere. Entonces no todo el mundo va a hablar lenguas. Entonces es muy fácil desmentir este tipo de creencias. Entonces las personas van a convenciones, a reuniones que para que reciban el don de lenguas, y la gente se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza y dicen, pero no he recibido el don de lengua, entonces no tengo el Espíritu Santo. No, una persona es salva cuando cree en el Señor, cuando se arrepiente y comienza una regeneración. Entonces la persona comenzó a dar fruto por su propia cuenta. No, ningún ser humano por su propia cuenta puede dar fruto. Lo tiene que dar, pero porque el Espíritu Santo está morando en él. Entonces es algo absurdo que no tengan al Espíritu Santo.
en ese momento. Entonces no todo el mundo va a tener los mismos dones. Además, el Señor mismo nos dice lo siguiente en la palabra. Nos dice el Señor: muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios. Y el Señor les dice: yo les responderé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 al 23. Entonces las muestras sobrenaturales y los dones y todo este tipo de cosas no son una garantía de que las personas sean salvas o tengan al Espíritu Santo. Recordemos que las tinieblas también pueden hacer cosas sobrenaturales. Podemos ver que el Señor lo permite que sea así, de esa manera. Por ejemplo, cuando Moisés fue ante Faraón, lanza el cayado al piso y se convierte en serpiente. Los magos de Egipto, ¿qué hicieron? Lo mismo, una muestra sobrenatural. ¿Eran salvos? ¿Tenían al Espíritu Santo? No, obviamente no. Entonces el Señor permite también que las tinieblas hagan manifestaciones sobrenaturales, y que tristemente muchas veces eso se mete, se filtra en algunas congregaciones y parecen ser cosas muy sobrenaturales y que el movimiento del Espíritu y todo, y no, muchas veces son las tinieblas trabajando. Esto es un tema muy importante que sé que va a traer mucha riqueza cuando lo veamos. Entonces, es muy claro que no es por las evidencias sobrenaturales ni por los dones, es por los frutos. Dice el Señor mismo, nos dice: por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. Él no dice, uy, porque habló en lenguas y tiene dones los conoceréis. No, dice por sus frutos. Y ya hemos visto muy bien y muy claro cuáles son los frutos de un verdadero convertido. Entonces, ya comenzaremos en su momento una serie donde hablaremos acerca de estos temas de los dones y del Espíritu Santo. Es importante ver, entonces, aclaro nuevamente, que te arrepientes y recibes al Espíritu Santo automáticamente. Son hechos separados, recibir el Espíritu y ser llenos del Espíritu Santo. Son hechos separados. Entonces la pregunta es, ¿qué es la llenura en el Espíritu Santo? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, quiero que para comenzar a desarrollar el tema, me acompañes por favor a Efesios 5, versículo 8. Dice lo siguiente: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que en nuestro contexto cultural y lingüísticamente hablando, la palabra llenura o estar lleno implica precisamente eso: estar a tope, estar repleto, en el sentido de que algo ocupa un espacio en su totalidad, un depósito o un contenedor, que está lleno con algo, a totalidad. En parte, esto ya nos da una idea de lo que implica ser llenos del Espíritu Santo, pero no es el todo de lo que realmente significa la llenura. Es algo muy superficial, es una pequeña parte de lo que realmente significa el ser lleno con el Espíritu. ¿Por qué? Porque falta entender a profundidad lo que implica realmente llenarse con el Espíritu Santo. Entonces, las personas, por lo general, cuando se les habla de la llenura del Espíritu Santo, llegan a hacerse una idea mental de como si el creyente se llenara con un tipo de energía. Nos llenamos con una fuente de energía, estamos a tope, pero con el tiempo me voy descargando, ¿sí? Entonces para ellos eso es estar lleno del Espíritu Santo. De ahí también vienen muchas falsas enseñanzas con el tema de la unción. Recibe más unción, recibe más llenura, como si algo automático viniera y nos recargara. Muchos llegan a decir que tenemos que ir a la fuente de energía y recargarnos y estar a tope en el Espíritu. Eso viene precisamente porque se tiene un concepto lingüístico
limitado de lo que significa ser lleno. Pues en nuestro contexto cultural y lingüístico, pues ser lleno significa eso. Pero cuando nosotros vamos al contexto lingüístico y cultural en el que se escriben las escrituras, vamos a ver que esto va mucho más allá. Si el Espíritu Santo fuera una energía, una simple energía que vamos y nos recargamos con ella, pues la palabra no hablaría de no contristéis al Espíritu. Es que el Espíritu no es una energía, es una persona. Una energía no se pone triste o feliz. ¿Ves? Dice la palabra, no contristéis al Espíritu. Dice también la palabra que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Entonces, una energía no toma decisiones por sí sola. El Espíritu Santo es una persona, no una energía que viene y carga un aparato como si nosotros fuéramos aparatos electrónicos o algo por el estilo. Entonces nos recargamos la batería con esa energía y comenzamos a funcionar, ¿no? O sea, ese concepto del Espíritu Santo no es correcto, incluso puede llevar después a desviar bastante las corrientes doctrinales en cuanto a la Trinidad, en cuanto a la función real del Espíritu Santo. Algunos de corrientes religiosas llegan a pensar que sí, que el Espíritu Santo es real, pero es solamente una energía. No, el Espíritu Santo es una persona. Y esas ideas pues son limitadas debido pues al concepto que se tiene de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, para poder entender lo que significa y lo que implica ser lleno del Espíritu Santo, vamos a ir al original y vamos a ver lo que significa esta palabra en el original y en el contexto cultural. Y también, pues para poder entender cómo llenarnos del Espíritu Santo, pues nos vamos a centrar en Efesios capítulo 5 y claramente nos vamos a apoyar con otros versículos de la Escritura para poder tener mucha más evidencia y mucha más claridad acerca de este tema. Entonces, la palabra que se utiliza para la expresión ser llenos, ahora pongo en contexto, ¿ser llenos de qué? Del Espíritu Santo. Entonces la palabra sean llenos o estar lleno es la palabra griega pleiros, que significa estar lleno, completo, implica plenitud, pero conjuntamente también se utiliza para expresar la acción y la decisión de aquellas personas que solamente quieren hacer lo que Dios quiere. Y esto nos va cambiando totalmente el panorama, porque también esta palabra significa e implica una sumisión total, una rendición total. Y también implica decisión constante. Entonces ya vemos que el significado trasciende mucho más allá de estar a tope, de llenar un contenedor con algo o un recipiente con algo. Ser lleno implica la acción y la decisión de aquellas personas que quieren hacer lo que Dios quiere que hagan. Implica rendirse al Señor. Entonces esto nos amplía totalmente el panorama y nos va dando mucha más luz. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo implica querer hacer la voluntad del Señor, desear la voluntad de Dios en nuestras vidas. Implica rendir nuestras vidas a Dios en su totalidad, rendirnos por completo. Y si nos rendimos, obedecerle en todo. Entonces, si ves que se complementa totalmente con lo que ya hemos venido estudiando. Por ejemplo, en la enseñanza pasada vimos lo que implica obedecer a Dios. Pero no vamos a obedecer a Dios si no nos rendimos a Él. Es decir, si no estamos llenos del Espíritu. Todo va completamente entrelazado. Y vemos que está relacionado directamente con la santificación. Pues es una decisión que nosotros debemos tomar para agradar a Dios. Es una decisión que nosotros debemos hacer. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad y obedecerle en absolutamente todo lo que Él quiere para nuestra vida. Eso implica ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, la cuestión aquí es la siguiente.
Como es una decisión diaria también, es una decisión constante, lo podemos ver en el significado de la palabra, yo decido, es una decisión constante, rendirme al Señor, cumplir su voluntad, hacer lo que Él quiere. No es que yo me lleno, o sea, no es el concepto de yo me lleno y después me desocupo, me recargo, me recargué de energía y luego me desocupo, como el que llena un tanque con agua, ¿no? O una batería con la energía eléctrica, ¿no? Estoy lleno del Espíritu Santo porque decido rendirme al Señor y obedecer su ley. Así, más claro no puede ser. Miremos nuevamente nuestro texto, Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento, es un mandato del Señor, no es una opción. O sea, si somos cristianos, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y más adelante miraremos precisamente cómo nos llenamos del Espíritu Santo, o sea, cómo debemos llenarnos nosotros como cristianos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es someter nuestra vida a Dios, es rendirnos por completo a Él, que cada vez el Espíritu Santo sea el que controle más aspectos de mi vida, es decir, entregarle ese gobierno al Espíritu Santo, que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que nos guía, el que nos mueve, el que nos dirige hacia dónde nos tenemos que mover, cómo debemos caminar, entregarle el gobierno de todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos rendimos por completo a Él. ¿Por qué? Porque decidimos obedecer a Dios en todo. De esa manera, el Espíritu Santo controla nuestras vidas. El Espíritu Santo gobierna en nuestras vidas. Y esto es lo que significa en su totalidad ser llenos del Espíritu Santo. No es recibir más porciones. Recordemos, el Espíritu es uno, o sea, yo no recibí parte del Espíritu y después me voy llenando, no. Tú recibes el Espíritu es uno, como bien lo dice la palabra. No es recibir más unción cada vez más. ¿Y cómo recibió la unción, hermano? No, fui a un encuentro y eso, mejor dicho, se abrieron los cielos y bajó la unción. No, quitemos esos misticismos, quitemos esas fábulas. La palabra bien nos advierte, les picará, les molestará la sana doctrina. ¿Por qué? Porque se van a querer ir tras las fábulas, tras los mitos. Se van a ir tras falsos maestros que les enseñen esas fábulas y que los animen a creer en esas cosas fantasiosas y místicas. El Señor hace cosas sobrenaturales, claro que sí, pero dejémonos de misticismos. A veces hasta esas prácticas en aquellos lugares se mezclan y se entremezclan hasta con la chamanería y con ese tipo de cosas, porque el ser humano es pagano por naturaleza y quiere siempre irse tras esas cosas paganas. No, eso no es así de esa manera. Es un concepto mal utilizado el ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno, eres lleno, pero no porque fuiste a reuniones y a congresos y allá te llenaste. No, es porque tú decides rendirte al Señor. Es porque tú decides entregarle por completo tu vida a Cristo. Es porque tú decides humillarte delante del Señor, reconocer que no eres nada, reconocer que tú por tus propias fuerzas no puedes hacer absolutamente nada y necesitas que sea el Señor el que gobierne tu vida. Eso es llenarse del Espíritu Santo, rendirnos al Señor y cumplir su ley en obediencia. Esa es la verdadera llenura del Espíritu Santo. No recargarnos con más energía, no recibir más unción, no, es someternos a la voluntad de Dios. Decir, Señor, heme aquí, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? No esos shows ni muestras de misticismo y cosas así, y uy, está la unción allí, no.
es realmente decidir por el Señor. ¿De qué te sirve hacer todos esos shows? ¿De qué te sirve ir a todos esos congresos y supuestamente recibir el Espíritu Santo o recibir más llenura del Espíritu Santo si continúas ofendiendo al Señor, si vives practicando el pecado en tu vida y no te arrepientes, no quieres obedecer la ley de Dios? Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno es definitivamente saber que le pertenecemos a Cristo, que ya no es nuestra vida, ya no es nuestro estilo de vida, ya no es lo que yo quiero para mí, sino lo que el Señor quiera, y someternos por completo. Pablo se refiere en casi en todas sus cartas, cuando enseña acerca de todo esto, a que tenemos que dejarle el control de nuestra vida al Señor y que abandonemos nuestra manera de vivir, que abandonemos las prácticas que son propias de la carne y de la naturaleza terrenal. En enseñanzas anteriores lo hemos visto. Siempre nos está diciendo, abandonen las prácticas que son propias de la naturaleza terrenal. Revístanse del nuevo hombre, imiten a su creador. Siempre nos está incitando la palabra a esto, a que definitivamente dejemos a un lado nuestra manera de vivir como la veníamos viviendo antes y ahora vivamos como Dios quiere que nosotros vivamos nuestras vidas. Para eso le delegamos y le entregamos el gobierno de nuestra vida al Señor, para que Él sea el que nos dirige, para que Él sea el que nos guíe en nuestro diario vivir. Miremos el siguiente pasaje para que entendamos a mayor profundidad esto que estamos hablando. Lucas 4:1 dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Esta escena es maravillosa y nos entrega muchísima riqueza. El contexto aquí es el siguiente: el Señor Jesucristo se acerca al Jordán para que Juan el Bautista lo bautice. En ese momento, las palabras de Lucas acá son certeras, son precisas. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu en el desierto. Observemos eso. Es decir, ¿quién guiaba a nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo gobierna en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo no gobierna nuestra vida, no nos va a dirigir, no nos va a enseñar por dónde tenemos que ir. El Señor estaba lleno del Espíritu Santo y lo dirigió el Espíritu precisamente para que fuera al desierto. Si tú no estás lleno, es decir, si el Espíritu Santo no gobierna en ti, pues no te va a dirigir. Es importantísimo, pero es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Ahora, no es que sea una especie de posesión y el Espíritu posee a las personas y el Espíritu obligó a Jesucristo a ir al desierto, no, porque es que no es una posesión, es una relación personal. Estamos llenos del Espíritu y el Espíritu se relaciona íntimamente con nuestro espíritu, con nuestro ser, y nos dirige hacia donde nos tenemos hacia donde Él quiere que nos dirijamos, hacia donde nos tenemos que mover. Eso es la verdadera forma de ver el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida, de cómo Él dirige nuestras vidas, y lo podemos ver claramente con nuestro Señor. El Señor constantemente estaba lleno del Espíritu Santo, el Señor se dejaba guiar siempre por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo gobernaba totalmente la vida de Jesucristo, y Jesucristo siempre, ¿qué era lo que buscaba hacer? La voluntad del Padre, movido por el Santo Espíritu de Dios. Eso es el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Si rendimos el control de nuestra vida al Espíritu Santo y realmente tomamos la decisión de andar en obediencia, de andar en sumisión a su santa voluntad, seremos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y lo sabemos porque será Él el que comience a gobernar nuestra vida, y no nosotros, no nuestras malas decisiones. Porque mira, cuando tú tomas decisiones en tu vida por tu propia cuenta, te va mal, siempre.
Eso no hay cosa tal como hizo las cosas bien, no. Fue misericordia del Señor que lo vio bien, pero no porque tú hiciste las cosas bien. Nosotros siempre tendemos a tomar malas decisiones. Cuando es el Espíritu Santo el que nos guía, cuando es el Espíritu Santo el que nos dirige, en ese momento vemos que Él es el que gobierna nuestra vida y nos conducimos de manera correcta, conforme a la voluntad del Señor. Romanos 8:14. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Este texto nos regala también muchísima claridad. Si vivimos conforme al Espíritu, vamos a hacer morir las cosas de la carne, las cosas de la naturaleza terrenal. Y esto lo veíamos a profundidad en estudios anteriores. ¿Y todo esto por qué? Porque el Espíritu es el que gobierna. ¿Y por qué el Espíritu nos gobierna? Porque somos hijos de Dios. Si el Espíritu nos gobierna a nosotros, si realmente le rendimos nuestra vida al Espíritu Santo y lo entendemos y queremos hacerlo, es porque somos hijos de Dios. Es importante que rindamos nuestra vida en obediencia y nos dejemos guiar según sea la voluntad de nuestro Señor para nuestra vida. Ser lleno del Espíritu Santo es una decisión que debemos tomar y una acción que debemos ejecutar. Son decisiones que nosotros tomamos. No es algo que nos va a traer un ángel, no es algo místico que va a ocurrir de la noche a la mañana. No, es una decisión. Yo decido llenarme. ¿Pero por qué? No porque voy a decir, uy, Señor, lléname hoy 2 litros, 3 litros del Espíritu Santo. No. Porque yo decido rendirme al Señor. Entonces soy lleno. ¿Por qué? Porque el Espíritu comienza a controlar todos los aspectos de nuestra vida. Y es algo que va entrelazado con la santidad, como lo veíamos. Si andamos en santidad, nos iremos llenando del Espíritu Santo. Es algo que no va separado. Entonces, si yo decido andar en santidad, automáticamente me voy llenando del Espíritu Santo. La pregunta aquí es la siguiente: ¿quieres seguir llevando tú las riendas de tu vida o quieres realmente que Dios sea el que gobierne? Y esta pregunta es muy importante y de ahí quiero que partamos con la siguiente parte de la enseñanza. Porque si tú no quieres rendir tu vida al Espíritu Santo y no quieres que Dios sea el que gobierne tu vida, pues definitivamente no vas a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no quieres. Y ya, ahí quedó todo. Sigues viviendo tu vida como la vienes viviendo, común y corriente la vive el mundo. Pero es que nosotros, como cristianos, debemos ser llenos del Espíritu Santo. No es una opción, no es una alternativa. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea Él el que gobierne nuestra vida. Tomamos la decisión de santificarnos cada día. ¿Para qué? Para llenarnos con el Espíritu Santo y andar como conviene, según la voluntad de Dios. Es importante que lo tengamos claro. Miremos otro pasaje para ver con mayor detalle lo que es la importancia de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hechos 6, del 1 al 4. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Aquí hay algo muy importante y es que nos aclara aún mucho más las cosas. Los 12 se propusieron escoger, le propusieron más bien a la congregación
escoger hombres llenos del Espíritu Santo. Es algo importante. Entonces, ¿y la congregación cómo los miraba? O sea, ¿cómo miraba que estos hombres estuvieran llenos del Espíritu Santo? ¿Tenían alguna especie de medidor y, uy, este está como lleno, este está medio lleno, este está vacío? Como el que mide el agua en un tanque. No, para nada. ¿Es por qué? Por las evidencias de estas personas, por los frutos que llevaban, por la vida de rendición que se llevaba en el Señor. De esa manera se puede ver y evidenciar quién está lleno del Espíritu Santo y quién no. Y no quiere decir que el que no esté lleno no sea salvo, porque si fue salvo recibió al Espíritu Santo, pero la llenura, como ya lo vimos, es algo que es de decisión y además es algo permanente y algo constante. No quiere decir, uy, me llené del Espíritu Santo, o sea, me rindo por raticos al Señor. Eso no existe, no es posible que tú lo veas de esa manera. Hay muchas personas que lo ven de la siguiente forma, hay muchas personas que dicen, no, se llenó de unción y después se apartó, o sea, quiere decir se enfrió con la lectura de las Escrituras o se enfrió con las cosas del Señor, pero la unción le sirvió para continuar un tiempo más. No, como el que llena un tanque de gasolina y el carro avanza, mijo, y hasta donde dé, y después se le acabó, entonces ¿qué hago? Vuelvo y me tanqueo. No, eso no tiene sentido, porque es una rendición constante al Señor, es una decisión constante de hacer la voluntad de Dios. No es por raticos, no es que me lleno hoy y mañana no. Hay que estar indicando que pues no le estás dejando el gobierno al Espíritu Santo, o sea, no estás permitiendo que Él gobierne tu vida, no te estás yendo en sumisión ante el Señor, decir gobierna tú, sino que tú estás diciendo no, yo tomo el control de mi vida. No estás siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, ellos sabían muy claro que por sus frutos los conoceréis. ¿Y quién es el que da fruto? El que permanece en Jesucristo. Ese es el que da fruto, y fruto en abundancia, dice la palabra. Entonces, todo aquel que permanece en Cristo, unido a Él, es el que da fruto. ¿Pero por qué? Porque tiene una vida rendida a los pies del Señor, porque lleva una vida de obediencia a Dios, una vida de oración, una vida de lectura y meditación de las Escrituras. No por decir palabras cristianas. Sí, no, es porque realmente lo evidencias en tu vida. Hay sumisión y rendición ante el Señor Jesucristo. Y acá podemos ver algo que incluso nos entrega aún más riqueza para que podamos entender mucho más el contexto de lo que sucedió allí y de lo que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas. La congregación cada vez crecía más y más y más, y los apóstoles ya no daban abasto. Los apóstoles necesitaban dedicarse a la palabra y a la oración. Por eso decidieron elegir personas que los ayudaran. ¿Atendiendo a qué? A las personas, atendiendo las mesas, estando pendiente de las personas vulnerables. Y estas personas, no era requisito que estas personas quisieran. Ay, yo quiero, no. El filtro primordial, que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Y no era una alternativa, no era por si acaso, no, pues traten de mirar a ver quién está lleno, no. Era algo que ellos sabían, porque ellos saben que ser llenos del Espíritu Santo es un mandato por parte de Dios. Y saben además que trabajar en la obra de Dios, indistintamente de la función que sea, es algo serio y es algo real y es algo importante. Por eso dijeron, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Elíjanlos ustedes, pero aquí está el criterio. No es que, ay, fulanito me cae bien, entonces elijámoslo a él. No. Ay, pues sí se ve que a veces ora. No, se ve que de vez en cuando lee la palabra. No. Tiene que ser lleno
del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo gobierne y controle su vida. Ese es el criterio. Y eso los apóstoles lo tenían claro. Y no lo dejaron como una opción o como una alternativa, lo dieron como un mandato. Ellos tienen que ser llenos del Espíritu Santo para que puedan servir. Si no, no. Y eso lo tenemos que entender también en nuestras vidas. ¿Quieres servir al Señor? Entonces tienes que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Vamos a colocar a personas a servir en la congregación o en las congregaciones? Esas personas tienen que ser llenas del Espíritu Santo. No es una alternativa. Ay, es que él quiere servir. Maravilloso que quiera servir. Genial que tenga ese sentir por el Señor. Pero no es por emociones humanas. Tiene que ser lleno antes de poder servir. No importa la función, podrá ser la función más simple dentro de la iglesia, dentro de la congregación, pero esa persona tiene que ser llena del Espíritu Santo. No necesariamente las personas que estudian la palabra o que enseñan la palabra o que preparan estudios bíblicos, no, todos los que sirven en la congregación, todos, absolutamente todos, deben ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí algo mucho más importante también, de fondo, porque los apóstoles que estaban dirigiendo allí las comunidades, las congregaciones, sabían que ellos se tenían que centrar en algo supremamente importante, que era la palabra y la oración. Por eso ellos dijeron, no podemos estar detrás de las personas. Delegamos a personas llenas del Espíritu Santo para que estén allí pendientes, pero nosotros nos dedicamos a la obra, nos dedicamos a la palabra, nos dedicamos a la oración, porque una congregación donde no, las personas que enseñan las Escrituras, los pastores que están allí al frente de la palabra, no están sumergidos en la oración y no están sumergidos en las Escrituras, pues simplemente no están haciendo las cosas como se deben hacer. Importante y prioridad, la palabra. No como en lugares o personas que creen que el pastor tiene que estar detrás de ellos a toda hora. De visita en visita, ay, cómo me cuida el pastor. No, esa no es la función. Hay personas dentro de la congregación, hermanos genuinos que tienen realmente ese anhelo por servir y que son llenos del Espíritu Santo, bueno, pueden estar pendientes de las personas. Además, la palabra dice que la iglesia se cuiden los unos a los otros, no necesitan estar ahí con niñera. El pastor se debe enfocar principalmente en la palabra y en la oración. Pero hay personas que prefieren que el pastor esté de oncecitas en oncecitas, de reunioncita en reunioncita. Ay, cómo me cuida el pastor. No importa que no tenga tiempo para preparar la palabra ni para estudiar la palabra, desde que esté conmigo. No, esa no es la manera bíblica, esa no es la manera correcta. El pastor, el maestro de la palabra, los ancianos, los que estén allí dirigiendo, los que estén allí al frente, enseñando las Escrituras, los que estén allí en la obra, frenteando las cosas, tienen que estar llenos del Espíritu Santo, obviamente, pero su prioridad es la palabra y la oración. Fundamental. No cosas tales como voy a enseñar la palabra, entonces el día anterior voy a preparar el estudio bíblico. No, es algo constante. Es algo constante en lo que nos tenemos que llenar. Es una responsabilidad enorme. Es que el Espíritu Santo es el que dirige la congregación, claro, porque es que la iglesia, la congregación no corresponde a tal líder, no. Le corresponde al Espíritu Santo, pero se tiene una responsabilidad y esa responsabilidad es fundamental. Por eso los apóstoles lo sabían y dijeron, nosotros no podemos descuidar la palabra, no podemos descuidar la oración por estar pendientes de las personas. Que la congregación se cuide la una a la otra, como lo dicen las Escrituras. Pero no podemos olvidarnos de la palabra.
Mira, una congregación que no se fundamente en la palabra, una congregación donde el pastor, el maestro, el anciano esté allí pegado de la palabra, que no esté haciendo las cosas así, es una ONG, es una obra social donde todo muy bonito, se reúnen todos con todos y tan chévere y repartimos y compartimos, pero no hay palabra. No, eso es una ONG. No, el pastor, el anciano, el líder, el maestro, qué sé yo, el que esté allí al tanto, tiene que estar sumergido en la palabra, sumergido en la oración. Es fundamental. Y eso los apóstoles lo tenían claro. Y tener claro que si vamos a servir en la iglesia, que si vamos a servir en la congregación, no es un servicio más, porque es que no estamos sirviendo a los hombres, estamos sirviendo a Dios primeramente y luego a los hermanos. Por eso es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Además que todos estamos llamados al servicio. Tenemos todos que ser llenos del Espíritu Santo. Y el enfoque principal del pastor, de los líderes, la palabra, la oración, para poder nutrir a las personas, para poder nutrir los corazones. Es fundamental. Y que la congregación, pues precisamente, se cuiden los unos a los otros, como lo demanda la palabra, es súper importante. Entonces, todo mandato del Señor tiene un fundamento, y como lo vemos, esto es un mandato, la prioridad en las Escrituras, la prioridad de que las personas sean llenas del Espíritu Santo, eso es un mandato. Y es que todo mandato del Señor tiene un trasfondo, todo mandato del Señor tiene un fundamento, y es que vivamos bien, que vivamos conforme su voluntad. Eso es lo que Dios quiere, y ese es el trasfondo de cada mandamiento de nuestro Señor. Entonces, por eso nosotros no lo podemos dejar a un lado, no podemos dejar esto a un lado. Tenemos que tener claro que vivimos para el Señor. Ya no es nuestra vida, ya no es lo que nosotros queremos, es lo que el Señor quiere, es una obligación que nosotros tenemos que seguir. Es decir, es una obligación que las personas que también sirvan en las congregaciones sean llenas del Espíritu Santo, teniendo claro la diferencia de lo que es recibir el Espíritu, de lo que es llenarse con el Espíritu, teniendo claro la importancia de ser llenos del Espíritu, lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Ahora sí viene la pregunta, ¿y cómo nos llenamos con el Espíritu Santo? ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, vamos a mirar bien el contexto de Efesios 5 para poder ser certeros y mirar qué es lo que Pablo nos dice acerca de la llenura del Espíritu Santo, lo que Pablo nos manda en su discurso, qué es lo que tenemos que hacer, lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer para ser llenos del Espíritu Santo. En estos versículos, en el 17 y en el 18 de Efesios, vemos que Pablo está concluyendo allí su idea. Y Pablo concluye diciendo, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces tenemos que mirar el capítulo 5 para ver qué es lo que Pablo nos está enseñando acerca de esto. Porque allí él está concluyendo, y quiero que lo veamos, Efesios 5, 17 al 18, dice lo siguiente: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es evidente cuál es la voluntad de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y vemos que aquí Pablo ya está concluyendo, dice, por lo tanto, o sea, es decir, después de todo lo que él habló, no sean insensatos, sino que más bien sean entendidos y entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y después nos dice, no se embriaguen con vino, que en eso hay disolución. Más bien, sean llenos del Espíritu. Allí ya podemos ver que Pablo está concluyendo con su idea, con la exposición de la idea que nos estaba comentando. Entonces tenemos que, para poder desarrollar
¿Cómo debemos ser llenos del Espíritu Santo? Debemos mirar Pablo que nos estaba diciendo allí. Entonces, Pablo allí nos está hablando acerca de cómo debemos vivir como hijos de Dios, siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces quiero que comencemos a mirar precisamente cada versículo de lo que nos estaba hablando allí, o lo que allí nos habla las Escrituras. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí lo primero que Pablo nos está mostrando y lo que nos está exhortando es que debemos imitar a Dios, lo primero. ¿Y cómo imitamos a Dios? ¿Cómo somos imitadores de Dios? Si nosotros conocemos a Jesucristo, seguimos a Jesucristo, conocemos realmente a Dios. Si nosotros imitamos a Jesucristo, estamos imitando directamente a Dios. Entonces, el medio para poder imitar a Dios es el Señor Jesucristo. Recordemos sus palabras, dice: el que me conoce a mí, conoce al Padre. Él es el puente entre la humanidad y Dios. Además, sabemos que en Jesucristo descansa toda la deidad. Seamos imitadores de Jesucristo e imitaremos automáticamente a Dios, porque son uno solo. Si nosotros lo imitamos todo lo que el Señor Jesucristo enseñaba, hacemos caso a todo lo que el Señor Jesucristo nos enseña, obedecemos lo que el Señor Jesucristo nos dice, estamos imitando a Dios en los caminos de Jesucristo. Me llevaría toda una vida enseñando y explicando cada enseñanza de Jesucristo, lo que Él nos mostraba que teníamos que hacer, pero lo podemos resumir de una manera muy general y certera, de la siguiente manera: el Señor Jesucristo nos enseña a través de sus palabras cómo es que debemos vivir, cómo debemos imitarlo. Y miremos unas palabras muy certeras que el mismo Señor Jesucristo dice en Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ahí podemos resumir todo. El Señor, su prioridad, ¿cuál era? Hacer la voluntad del Padre. Y miremos algo acá muy importante, porque el Señor Jesucristo relaciona el hacer la voluntad de Dios con algo que es primordial para nosotros como seres humanos, que es el alimento, que es la comida. Dice: mi comida es hacer la voluntad del Padre, mostrándonos la importancia, la vitalidad que debe ser para nosotros hacer la voluntad de Dios. Tan importante como alimentarnos es hacer la voluntad de Dios. Y si Jesucristo se esforzaba y era su prioridad hacer la voluntad de Dios, lo mismo tiene que ser para nosotros, porque nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, imitadores de Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros escudriñamos las Escrituras, obedecemos las Escrituras, oramos y tenemos una relación personal con Dios, pues vamos a saber cuál es la voluntad de Dios y la vamos a poder hacer, porque sabemos cuál es y vamos a querer hacerla además, porque está allí plasmada en su palabra, en las Escrituras. Es importante que lo tengamos en cuenta. Si imitamos a Cristo, hacemos la voluntad de Dios, y no hacerla por hacerla, sino como algo vital. Así como comemos todos los días, así como ingerimos alimentos todos los días, debemos buscar la voluntad de Dios, así de importante para nuestra vida. Continuemos desarrollando Efesios. Efesios 5:2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si imitamos a Dios, sabemos que debemos andar en amor, tener esa verdadera convicción de que así como
Dios nos amó a nosotros, así como se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Nosotros tenemos que practicar ese amor de entrega y sacrificio a nuestros hermanos, a los demás, esa muestra de amor sacrificial. No, muchas veces es necesario, sí, la muestra de afecto y todo eso, claro que sí, pero muchas personas llegan solamente a limitar el concepto de amor porque no sé, apapuchan a los demás y no sé, de alguna u otra manera están diciendo cumplidos a las personas. Eso está bien y eso nos reanima y nos reconforta, pero, realmente es ese amor sacrificial hacia los demás, es ver la necesidad en el otro como mi propia necesidad, ese servir a los demás. Así como el Señor Jesucristo nos enseñó, debemos servirle a los demás. Lavemos los pies del otro, de los otros. Levantamos, obviamente, con la palabra al hermano que está caído, obviamente con consejos basados en el Señor. Es ver esa necesidad de los otros antes de que yo esté bien, mirar que los otros estén bien. Antes de buscar mi beneficio, mi tranquilidad, mirar que los otros también estén bien, buscar ese beneficio para todos, vivir en esa comunión real, como el Señor Jesucristo nos enseña y nos demanda en las Escrituras. Con la palabra también estamos mostrando y debemos mostrar el amor a los demás, diciendo la verdad. Así se enojen muchas veces cuando se exponen las Escrituras, pero se hace por amor a ellos, no omitiendo cosas para que no se enojen o no se vayan a sentir incómodos. No, es necesario, porque pues para eso está la Escritura. La Escritura está para exhortación, para levantarnos también, pero está como esa guía donde tenemos que saber cómo nos tenemos que dirigir. En amor se muestra la palabra, se muestra la verdadera palabra. Si carecemos de amor en nuestros corazones, el Evangelio no está en nosotros y no estamos siendo imitadores de Cristo. Es importantísimo que le podamos pedir al Espíritu Santo que nos coloque ese amor por los demás, que realmente nos coloque esa verdadera necesidad de esforzarnos en amor hacia los demás, pues semejantes a Cristo queremos ser. Seguimos viendo el capítulo 5, Efesios 5, del 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Para ser llenos del Espíritu Santo debemos renunciar a todas esas cosas, a todas esas prácticas que son propias de la carne. Recordemos que unos son los frutos de vivir en el Espíritu, de realmente vivir como hijos de Dios, y otros son los frutos de la carne. Obviamente tenemos que abandonar todas aquellas cosas que son propias de la naturaleza terrenal, de la naturaleza caída. La palabra siempre nos va a exhortar a dejar y abandonar estas cosas. ¿Por qué? Porque no nos podemos santificar si no dejamos estas cosas. Es decisión nuestra dejar atrás todos esos pecados, atrás todas aquellas prácticas. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que dejar atrás todo esto. Sé que hay personas que viven años y años en esos pecados y ni siquiera se redargullen interiormente decir quiero abandonarlo, quiero dejar esta práctica. No, se sumergen en una vida de pecado y esto es serio. Observemos lo que dice: ningún fornicario, ningún idólatra, ningún avaro, nadie de estas personas que practican estas cosas heredarán el reino de Cristo. Es importantísimo que nosotros como creyentes no practiquemos una vida de pecado,
No quiero decir con esto que no vayamos a pecar o que los creyentes ya no tienen que pecar. No, pues no tienen que pecar, obviamente, pero pues sabemos que en ocasiones vamos a caer ante el pecado, porque igual estamos sometidos y todavía limitados a este cuerpo carnal. Pero es nuestra decisión santificarnos para Dios, porque sin santificación no tendremos llenura del Espíritu Santo. Tenemos que tomar la decisión, andar en santificación para llenarnos del Espíritu de Dios, para que sea Él el que gobierne nuestra vida, para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija totalmente en todo lo que tenemos que hacer. Entonces, para poder ser llenos del Espíritu Santo, abandonar todas estas prácticas que no son bien vistas ante los ojos de Dios y llenar eso y reemplazar eso con cosas que honren a Dios, con prácticas que honren a Dios y con acción de gracias, como lo dice la palabra. Pues grande es la misericordia del Señor, que nos ha salvado, que nos ha entregado el regalo de la vida eterna. Bastante tenemos por qué agradecerle a nuestro Señor. Reemplacemos todo eso con cosas que honren a nuestro Señor y con acción de gracias en todo momento y en todo tiempo. De esa manera nos irá bien. De esa manera podemos comenzar a andar como el Señor quiere, gobernados por el Espíritu Santo. Continuemos. Efesios 5 del 8 al 10 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ya no debemos practicar tales cosas, las cosas terrenales, las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque es que en la iglesia nos obligan, porque es que hay ese pastor, ese maestro más aburrido nos dice que ya no, que tenemos que dejar esas cosas. Yo no puedo, no. Primero que todo, sí puedes, porque Cristo nos ha dado la victoria frente a la ley del pecado. Y segundo, no porque, es que en esa iglesia son unos legalistas. No. Es porque lo dice la palabra. ¿Y por qué debemos abandonar estas cosas? Porque ahora somos hijos de luz. Antes éramos tinieblas y practicábamos todas esas cosas que aborrecen el Señor. Pero ahora ya no las tenemos que practicar más, porque ahora somos hijos de luz. Porque el Señor nos ha adoptado como hijos suyos. Y ahora practicamos la justicia, la bondad y la verdad. Y todo eso lo podemos practicar solamente si nos rendimos al Señor, si conocemos las Escrituras y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Es la única manera. Ahora somos luz en medio de las tinieblas y ya no deseamos practicar más estas cosas. Antes lo hacíamos, pero ya no más. ¿Por qué? Porque ya no le pertenecemos al mundo, sino que ahora le pertenecemos a Dios y nos tenemos que esforzar cada vez por hacer las cosas que le agradan a Dios. Tenemos que esforzarnos cada día por buscar agradar a Dios, obedecerle en su ley, en sus mandatos, ser sumisos y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Reemplazar las cosas malas con cosas que honren a nuestro Señor, buscando siempre hacer el bien, buscando siempre la justicia, siempre buscando la verdad. Y para ello lo tenemos que hacer conociendo las Escrituras, porque fructificamos, no porque por nuestra propia cuenta demos fruto, fructificamos porque el Señor está en nosotros, porque decidimos delegar y dejar el gobierno de nuestra vida al Espíritu Santo y buscamos agradar al Señor y buscamos hacer absolutamente todo lo que es para Él, ya no para satisfacción propia, sino para agradarle al Señor. De esa manera es que fructificamos, de esa manera es que damos
fruto. Todo esto es lo que nosotros como verdaderos creyentes y seguidores de Cristo debemos empezar a hacer, debemos empezar a practicar. Estas son las decisiones que nosotros debemos tomar para ser llenos del Espíritu Santo. Y es algo diario y constante. Es una decisión constante que nosotros tenemos que tomar y saber que además es un mandato del Señor, es un mandato que está en las Escrituras. ¿Por qué? Como lo dice Pablo, entiendan cuál es la voluntad de Dios para ustedes. Sean llenos del Espíritu Santo. Es la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor que nos rindamos todos los días a sus pies. Es la voluntad del Señor que obedezcamos siempre, que nos humillemos delante de Él. Y es una decisión propia. Tenemos que hacerlo diariamente. Es una decisión que tomamos por el Señor, no para nosotros, porque si tomáramos decisiones para nosotros, tomaríamos las decisiones equivocadas. Lo hacemos es para el Señor. Nos iremos llenando del Espíritu Santo a medida que decidamos santificarnos cada vez más. De esa manera podremos experimentar esa llenura y podremos experimentar ese gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque precisamente veremos que seremos dirigidos en todo nuestro caminar por Él y veremos que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Quiero que terminemos con una oración. Amado Señor, infinitas gracias te doy, Padre Santo, por todo lo que tú nos permites, Señor, por lo que nos permites conocer en tu palabra, amado Señor. Gracias infinitas te doy, mi Dios, porque nos conduces cada vez a un mayor conocimiento de lo que implica llevar una vida consagrada, una vida real, una vida en Cristo Jesús. Señor, que podamos entender la importancia de llenarnos de tu Santo Espíritu, la importancia, Señor, de que tu Espíritu sea el que gobierne y dirija nuestras vidas. Te pido, Señor Dios, que coloques en los corazones de las personas esa convicción real de que viviendo sus vidas por cuenta propia nunca lograrán nada, sino que deben rendirse por completo a ti y que tú, Espíritu Santo, debes dirigir cada aspecto de la vida de cada creyente. Señor, te doy gracias por permitirnos escudriñar las Escrituras. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos permites avanzar día a día a un mayor conocimiento de lo que tú deseas para nosotros. Amén.